Hola amigos de Radio Control Total. Bueno, pues estamos en este nuevo tutorial. Vamos a enseñarles cómo se hace una dirección para carro de radiocontrol con suspensión. Bueno, aquí hice un comentario especial. Esta dirección con suspensión es nada más o muy propia pues para carros de pista. No se puede para carros de off-road, para un buggy, no se puede porque bueno, tiene muy poquito recorrido. Estos son los resortes y bueno, pues va a ser para carros de pista. Estos son los materiales que vamos a utilizar y bueno, como los vayamos utilizando, se los voy a ir describiendo. Todo se encuentra muy fácil, es muy fácil de conseguir, no hay ningún problema de conseguir las piezas, todo es bastante sencillo y muy económicos. Bueno, también lo que les quiero comentar a mis suscriptores, a los amigos que estén viendo este video, para los que no tengan herramienta, porque sí se necesita cierta herramienta, para los que no tengan y necesiten una dirección como esta, bueno, pues yo también se las puedo fabricar al ancho de su proyecto. Y bueno, pues se las puedo vender muy económico. Y bueno, pues empezamos entonces a fabricarla. Bueno, el siguiente paso es esto. Tenemos que conseguir de este tipo de tuerca. Aquí en México le llamamos tuerca acople o tuerca hexagonal larga. Para 1/4 de diámetro, miren, este es un tornillo de 1/4 de diámetro de pulgada y ahí entra así. Bueno, así la necesitamos. Y también necesitamos 2 soleritas de aluminio. Ahorita les muestro de qué medidas son. Bueno, esta mide 3 centímetros y medio, 35 milímetros. Por 8 milímetros de ancho y el grosor son 2 milímetros, ¿sí? Bueno, yo ya aquí lo tengo trabajado. Vamos a hacer esto. Tengo estas, ya le hice unas perforaciones que están de lado a lado, ¿sí? Lo perforé, yo estoy ocupando, aquí se me facilita mucho en México, la medida de 1/8 de diámetro de pulgada. Entonces, para hacer este barreno ocupé esta broca que es de 3/32 de pulgada, o lo que equivale a 2.38 milímetros. Hice este barreno, aquí lo hice, ¿sí? De lado a lado lo hice el barreno, la perforación, y luego estoy ocupando un machuelo. Espero que se vea la nomenclatura. Bueno, es de 1/8 de diámetro, 40 hilos por pulgada, que esta es la medida estándar o la más común aquí en México. En todas partes yo puedo encontrar este tipo de tornillos de 1/8 de diámetro. Para en los países donde no tengan de 1/8 de diámetro, bueno, pues entonces el más aproximado son 3 milímetros. Bueno, entonces con el machuelo, ya que hicimos con la broca, es más pequeña, más delgada, de 3/32, entonces pues hay que hacerle la rosca. Entonces pues bueno, se va metiendo el machuelo y va haciendo la rosca hasta que salga del otro lado, ¿sí? Esto tiene que ser así. Le ponen al machuelo, le ponen aceite para que vaya haciendo el trabajo y nos dure muchísimos años el machuelo. Ya con el aceite no le pasa nada. Sí se requiere ponerle mucha fuerza, pero bueno, ahí están, miren. Y ya pasa de lado a lado, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que le hicimos rosca de este lado y también de este otro. Aquí lo tenemos. Esto es para que nos dé el juego para la dirección derecha e izquierda. Son bien importantes estas perforaciones, ¿sí? Bueno, y después perforamos
nuestras soleritas. De un lado que quede más amplio de 1/8 o de 3 milímetros de lo que estén ocupando. Aquí entra y tiene bastante juego. Esto es para ponerlo aquí. Tiene que quedar un poquitito más amplio o más holgado la perforación que nuestro propio tornillo. Esto va a entrar así. Metemos el tornillo y metemos a la tuerca acople. Esto tiene que quedar así, porque esta pieza es la solerita de aluminio, la vamos a pegar a la tuerca acople, ¿sí? Bueno, la otra perforación lo hice con esta broca. Hice la perforación y le empecé a bocardar un poquito, a hacerlo más grande, hasta que yo metí el tornillo, pues ahora sí que muy forzado. Sí, muy forzado. Bueno, no tengo ahorita la llave Allen aquí cerca, pero incluso le hizo rosca, el propio tornillo hizo rosca en esa perforación. Entonces, de un lado tenemos que tener el orificio bastante holgado y del otro bien justo, incluso que el propio tornillo le haga rosca al aluminio. El aluminio es muy suave, miren, ¿sí? Es bastante suave el aluminio y no hay problema de dañar la rosca del tornillo, ¿sí? Bueno, después nuestras tuercas acople, lo que hicimos, metemos cualquier broca que no se nos vaya a pasar del diámetro exterior y le hacemos un desbaste. Ese pequeño desbaste es para que nuestro valero no pegue la parte interna del valero miren, este que no está aquí, es casi el mismo diámetro, entonces puede pegar la parte interna de nuestro valero, la parte que gira, en esta parte de la tuerca. Entonces por eso hay que hacerlo más grande esta perforación. Aquí tenemos la diferencia. Bueno, ya que lo tenemos así, necesitamos, ya que tenemos también nuestros valeros, 2 valeros por cada tuerca acople. Bueno, el valero, así va a quedar esto. El valero es de medida 5 milímetros de diámetro interior por 10 milímetros de diámetro exterior y 4 milímetros de grueso. 5 por 10 por 4. La nomenclatura del valero es MR105ZZ. Está apareciendo en pantalla también, para que tengan todos los datos. De todos modos, recuerden que en la descripción del video les pongo toda la información de los materiales. Ya pegamos, acabamos de ponerle el adhesivo, es adhesivo epóxico, a la solerita de aluminio contra la tuerca acople. ¿Sí? No lo va a tocar mucho, pero vean esto. Tenemos que ponerle adhesivo epóxico para pegarlo. Yo había pensado pues soldarlo, pero va a ser muy difícil el acero contra el aluminio soldar. Y bueno, lo decidí así, mejor con el adhesivo epóxico. Es aquí lo tienen, adhesivo epóxico, 4 a 6 minutos de secado. Bueno, esto en cualquier tienda de autoservicio lo venden. Y bueno, esta es la idea. Yo me ayudé con estos tornillos y estas tuercas para que hacer presión con la tuerca y me sujetara la solera de aluminio para que no se me mueva. Y ya después de eso, bueno, aplicamos el adhesivo epóxico, ¿sí? Miren aquí. Tengan mucho cuidado de no poner el adhesivo con la tuerca y con el tornillo, porque esto lo vamos a quitar. Esto es solamente provisional, solamente es para que nos ayude.
Tengan mucho cuidado de no ensuciar la parte de arriba para que no se nos pegue esta tuerca y el tornillo. También lo que hicimos, pues tiene que estar a escuadra, ¿sí? Tiene que estar a 90 grados nuestra solera de aluminio. Yo me ayudé con la escuadra de acrílico para que no nos dé problemas ya cuando armemos toda la dirección. Bueno, pues seguimos con nuestro video. Vamos a dejar que esto se seque. Dice de 4 a 6 minutos, pero de fijación máxima 1 hora. Bueno, nuestro siguiente punto en la dirección con suspensión es esto. Esto es una varilla de aluminio. Como verán, yo la pulí. ¿Sí? Es muy sencillo, con pasta para pulir, lo que usan para los coches, la pintura de los coches. Bueno, compré un poquitito y se le aplica y luego con un trapo y bueno, sale este brillo casi espejo. Miren, aquí tengo esta parte que no está pulida y vean, pues sí se aprecia mucho la diferencia. Bueno, pues es para darle calidad a nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, esta varilla de aluminio es de 1/4 de pulgada, ¿sí? Es bastante barato, muy fácil de conseguir. Y bueno, mi proyecto, permítanme hacer un poquito más para atrás la toma. Bueno, mi proyecto, donde va a estar esta dirección, las llantas tienen que estar a 20 centímetros. Miren, vamos a poner una llanta aquí, simulando de que ya está esto terminado. Ahora con nuestra regla, de el borde interno de la llanta al otro borde son 20 centímetros. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí está. Sí me está dando 20 centímetros. ¿Sí? Bueno, ustedes vean su proyecto y ya sea más ancho o más angosto. Bueno, hacen estas perforaciones. Esta de aquí con esta de acá es para nuestra dirección, para todo el mecanismo de la dirección. Todas las perforaciones, este es de 1/8 de diámetro, son de 1/8, ¿sí? Estas también, estas internas también son de 1/8 de diámetro. Estas de aquí están más o menos como a 6 milímetros del borde, ¿sí? 6 o 7 milímetros. Sí, más o menos 6 o 7 milímetros del centro de la perforación. Y estas tres, bueno, esta está en el centro y estas dos. Este sí depende el chasis de ustedes. Si está muy ancho, bueno, pueden hacer la perforación más al extremo. Mi chasis va a estar aquí. Tiene mi chasis alrededor de 6 centímetros, sí. Son 6 centímetros, entonces con estas tres perforaciones lo vamos a detener. Es suficiente con dos, pero bueno, yo hice la tercera, pero es suficiente con las dos de las orillas. Mi chasis va a estar de a 6 centímetros, pero bueno, así va a estar. Entonces, este es nuestro siguiente punto, la varilla de aluminio, para que nos quede nuestra dirección más o menos así. Bueno, nuestro siguiente paso, ya que tenemos perforada nuestra varilla cuadrada de aluminio de 1/4 de diámetro, necesitamos estos tornillos. Estos no son así originalmente, estos tornillos son así. Lo que nos interesa de este tipo de tornillos también es un 1/8 de diámetro, pero es el vástago, esta parte que no tiene rosca. Por lo menos aquí en México todos los tornillos tienen nada más esta medida de rosca. Entonces yo anduve buscando en la tienda, en la casa de tornillo, que les digo que esto es muy barato, este tipo de tornillos, y encontré con el vástago liso de la medida que yo voy a necesitar, pero obviamente estaba más largo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues lo cortamos. Antes de cortarlo, bueno, pues saqué medida
y bueno, pues ya lo cortamos. Necesitamos 2, ¿sí? Recuerden, lo que nos interesa es el vástago. Entonces, también conseguí, miren, estas rondanas o arandelas, que también le llaman en otros países. Esta rondana o arandela le llaman de ala chica o ala corta, y esta es normal, es la que normalmente venden. Las dos son de 1/8 de diámetro para tornillos de 1/8, pero una es ala normal y la otra es de ala chica. Bueno, necesitamos 2 de ala chica. ¿Para qué es esto? Bueno, metemos, ¿sí? Ahorita no vamos a ocupar estas. Y metemos, ¿sí? Y luego los resortes que nos van a hacer la suspensión. Estos resortes yo los saqué de una impresora que ya no servía. Bueno, la desarmé y ahí salieron este tipo de resortes. Esto sí, puede ser incluso hasta resorte de una pluma, como les digo, de las impresoras. Y bueno, esto sí es libre, depende también la dureza. Pues está en media dureza. Ya con el peso de todo el coche, bueno, es donde vamos a empezar a jugar con los resortes. Hay que desarmar la dirección para cambiar unos más duros o unos más suaves, ya dependiendo del peso de todo nuestro coche. Bueno, los resortes entran aquí y van a ir por cualquier parte así. Y los metemos, ¿sí? De los dos lados. Bueno, ya metimos también. Aquí está nuestro tornillo, el que cortamos, que originalmente es de este largo. Pusimos nuestra rondana de ala corta o de ala chica, el resorte, nuestra rondana de ala normal o de ala grande, vamos a decirlo así, y tuerca de seguridad. Todo va a tener tuerca de seguridad. Y miren, esto es el principio. Este va a ser nuestro recorrido de la suspensión, ¿sí? Por eso les decía que tiene que ser para pista. Aquí hay que dejar un pedacito de tornillo, porque esta parte va a entrar, aquí todavía lo tenemos secándose, esta parte de aquí abajo. Esto va a entrar aquí. Esto irá quedando así, ¿sí? Aquí, para que vayan entendiendo, va a quedar nuestra llanta. Este es el brazo donde va a ir conectada la varilla hacia el servo, entonces derecha y izquierda. Entonces, esto es así. Miren, aquí va a estar la llanta, entonces sube y baja, ¿sí? Les digo que el resorte tenemos que ver ya cuando tengamos todo el proyecto armado, el peso de todo el coche. Entonces, si cambiamos por un resorte más suave o más duro. Pero aquí está el principio, ¿sí? Obviamente hay que después, ya cuando terminemos, le ponemos una gotita de aceite a esta parte, aquí, para lo que patina dentro del aluminio, el tornillo con el aluminio, y esté siempre lubricado, y también no ponga ninguna resistencia el subir y bajar del tornillo. Bueno, pues ahora ya tenemos que empezar a armarla, la parte principal de la dirección. Bueno, tenemos este tornillo. Yo lo conseguí con este tipo de cabeza. Es de 5 milímetros. Obviamente, si nuestro valero es de diámetro interior de 5 milímetros, entonces nuestro tornillo tiene que ser de 5 milímetros. Miren, entra a la perfección. Y este tipo de cabeza cónica, nos sirve para que pegue directamente en el diámetro interior del valero, ¿sí? Bueno, perdón, déjenme mostrarles de largo. Esto es de 50 milímetros,
¿sí? 50 milímetros o 5 centímetros por 5 milímetros de diámetro. Bueno, nuestra pieza que ya acabamos de pegar, ya está muy sólido el adhesivo. Bueno, metemos nuestro valero, ¿sí? A nuestro eje, cómo va a quedar. Bueno, ahora lo que hacemos, vamos apretando el tornillo. Ahí ya no entró más y el tornillo no gira, o gira muy poquito. Entonces sacamos muy poco el tornillo y probamos. Ahí ya gira, ya está girando muy bien. Vamos a volver a meterlo. Está rozando, siento que roza un poquitito, entonces lo sacamos casi nada y ahí está. Bueno, en ese punto ya no hay que girar el tornillo. Lo que hacemos, metemos la llave, apretamos la tuerca. La tuerca va a ir subiendo, no es hacia adentro, sino es hacia afuera. La vamos sacando para que presione nuestra pieza donde está el eje de la dirección. ¿Sí? La vamos sacando. Ella va apretando. Hay que apretar, bueno, no mucho, no con mucha fuerza. Eso es, ya apretó. Nuestro tornillo gira, checamos. ¿Sí? Y ahí está nuestro sistema de suspensión. Y nuestro valero o tornillo gira muy bien. Aquí va el otro, que bueno, ya cuando lo tengamos terminado armado, ya hasta con la propia llanta nos va a detener este segundo valero. Bueno, pues ya aquí tenemos las dos partes de nuestra dirección, ya con nuestro portaeje, vamos a llamarlo, ya instalado. Bueno, el siguiente paso es cortar estas dos barritas de aluminio. También recuerden que ya está pulido. Déjenme ver qué medida tenemos. Es de 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Y hay que hacer perforación por esta parte y luego por esta otra parte, ¿sí? Encontradas las perforaciones. Igual la otra pieza está de la misma forma. Bueno, también tenemos estos tornillos. Estos tornillitos también de 1/8 de diámetro. Y son de 22, 23 milímetros de largo. ¿Sí? Bueno, le metemos a los dos tornillitos primeramente una tuerca. Recuerden, siempre va a ser tuercas de seguridad. La metemos hasta adentro. Después metemos una de las barritas y metemos otra tuerca, pero la vamos a meter al revés. Normalmente esto entraría así, pero no, ahora la vamos a meter al revés, ¿sí? Es un poco difícil, pero así la metemos, ¿sí? Y ahí la vamos metiendo. Recuerden, amigos, que si ustedes no tienen herramienta, el equipo, bueno, yo se las puedo fabricar. Mándenme un correo. Ahí en la descripción del video siempre pongo el correo electrónico. Y yo se las fabrico. Ya luego, bueno, vemos lo del envío y pues muy barata. La dejamos muy barata, bueno, pues para prácticamente al costo, para que todos nos ayudemos en esto. Bueno, ahora metemos en el orificio de arriba, ya con nuestra barra o nuestra solera pegada, metemos
el tornillo, ¿sí? Obviamente hay que hacer lo mismo que hicimos abajo. Metemos nuestro tornillo eje, metemos hasta donde pegue. Vamos a ponerlo así. No gira nuestro eje, entonces lo sacamos un poquito. A ver, entra, lo sacamos un poco, ahí. Volvemos a meter nuestra llave. Que el tornillo no se gire, comprobamos. Y la tuerca hacia este lado, ¿sí? Para que presione nuestra tuerca acople. Ahí está. Nuestro eje gira bien. Y ahora tenemos esta pieza. Luego esta tuerca hay que bajarla, también deteniendo el tornillo. Pero esta sí tiene que tener este juego, este movimiento. No hay que apretar fuerte. Nada más a que no tenga este movimiento de arriba y abajo. Eso no. Hay que apretarla prácticamente nada más que roce. Bueno, pues ya aquí lo tenemos. Ya le pusimos estos bloquecitos o varillitas, ¿sí? Ahora lo que sigue es esta otra. Esta, dependiendo de nuestro largo, no, pues es el largo que nos va a dar esta varilla. Yo lo que hice, se tiene que meter aquí un tornillo y lo metemos aquí, ¿sí? Esta es la que nos va a dar el refuerzo para nuestra dirección, para que no tenga, miren, este juego, ¿sí? Entonces metemos ese tornillo y lo apretamos, y después marcamos de este lado para hacer la otra perforación, para que nuestra tuerca hexagonal o tuerca acople nos quede exactamente, porque puede quedar para allá o para acá, entonces nos quede bien a 90 grados, ¿sí? Y esto nos va a dar el refuerzo. Bueno, vamos. No, creo que yo lo voy a meter por el otro lado, ¿sí? Para que no estorbe en el varillaje que va a ir ya hacia el servo. Bueno, recuerden que bueno, también hay que meterle la tuerca de seguridad. Bueno, vamos apretando. Perdón, no les dije la medida de este tornillo. Obviamente pues sigue siendo de 1/8 de diámetro por 22 milímetros de largo, ¿sí? Bueno, metemos esta varilla que estamos apretando. Va a ser nuestro refuerzo de toda la dirección. Ya cuando metamos este segundo tornillo, entonces sí hay que apretar. Ese ya quedó apretado. Este también. Y ya quedó. ¿Sí? Esto es así. Bueno, no es cierto. Así va. ¿Sí? Ahora vean esto. Espero se vea aquí en la toma. Es donde va a ir nuestro chasis. Imagínense que mi mano es el chasis y sube y baja. Claro, como les dije, se le tiene que poner un poquito de aceite, porque si escucharon cómo rechina, ¿sí? Bueno amigos, pues ya la tenemos terminada. Aquí ya monté una llanta y permítanme enseñarles cómo se va a montar la llanta. Voy a hacer un acercamiento. Bueno, aquí ya tenemos
Bueno, hice obviamente pues el varillaje, que ya está en un video anterior de los primeros que hicimos, para que aprendan cómo se hace. No lo fijé bien porque pues bueno, esto es solamente demostrativo. Puse esta pieza de PVC espumoso. Miren aquí cómo hace el efecto de la suspensión. Bueno, tenemos nuestro valero y aquí metí un pedacito de manguera. Es este tipo de manguera. Corté un poquito y aquí lo metí para que la manguera pegara en la parte interna del valero. Tenemos dos formas de sujetar las llantas. Metemos la rondana de ala chica, ¿sí? O de ala corta. Después la rondana de ala normal. Y la llanta, en este caso, la perforamos con el mismo diámetro, porque todas vienen como esta a 3 milímetros, ¿sí? Bueno, la perforamos a 5 y metemos nuestra llanta. Obviamente después pues nuestra tuerca y ya se nos fija, ¿sí? Bueno, no vamos a meterla bien, ya, y así quedaría, ¿sí? La otra forma, bueno, seguimos con los mismos materiales. Este pedacito de manguera, la rondana de ala corta, la rondana normal. Y estas piezas, miren. Estas piezas sí no las he conseguido aquí en México. Sí las conseguí una, pero no era con el diámetro de mi eje. Entonces tiene que ser de 5 milímetros. Y esto se mete aquí porque esta pieza tiene exactamente el hexagonal de mi llanta, ¿sí? Miren, ahí entra, ¿sí? Para no dañar nuestro rin y nos sirva la llanta, sirva para pues otros muchos proyectos. Bueno, lo metemos y luego lo fijamos, apretamos la cabeza de nuestro tornillo, el adaptador lo compré en China, se aprieta, ¿sí? Y ahora miren, entra la llanta y se mete el tornillo de este lado. Bueno, así lo vamos a dejar. Ahorita se los muestro ya bien montado. Bueno amigos, pues ya vean aquí, ya está toda montada. Recuerden, pusimos este PVC espumoso como chasis, así provisional. También el servo, pues lo puse aquí con un pequeño alambre, también provisional. También el varillaje de la dirección, ¿sí? Y también, bueno, es provisional, pero para que vean cómo va a quedar. Ya conectamos aquí nuestro receptor y el controlador de velocidad de nuestras baterías. Permítanme prenderlo. Aquí está mi control y vean esto. Estoy aquí con mi radio, ¿sí? El centro, izquierda, derecha. Ahora vean esto, lo que es la suspensión. Espero se note. Permítanme hacer un acercamiento. Miren aquí, ¿sí? Esta es la idea de la dirección. Aquí derecha, izquierda. Claro, bueno, ya hay que montarlo en el chasis original, bueno, en el que está pensado. Pero bueno, pues así queda. Ahorita les hago la última toma. Bueno, pues miren, aquí ya la tenemos, ya terminamos todo esto. Y bueno, pues vean, no me alcanza la toma para la otra llanta, pero vean aquí. Aquí sí más o menos se ven los dos resortes. Esa es la idea. Vamos a ponerle un poquito de peso. Bueno, yo sí veo que hace aquí la función. Espero que ahí en la toma se vea.
pero sí dejo caer el chasis y hace esta función ya con el peso de esta cajita de tornillos. Bueno amigos, pues hasta aquí se los dejo. No, permítanme, déjenme encenderlo. Aquí está, miren. Sí. Y bueno, pues ahora sí, hasta aquí les dejo el video. Espero les haya gustado. Miren. Y acuérdense de tener lubricadas las partes móviles. Bueno, pues ayúdenme con sus deditos arriba. Suscríbanse por favor. Les mando un gran saludo, un abrazo a mis suscriptores. Y compartan el video. Y bueno, pues coméntenme lo que ustedes gusten. A ver qué les pareció este video. Y nos vemos para el próximo video. Gracias.